Punto número 3, hermanos. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera el mismo. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera el mismo. Versículo 12. Muy bien, hermanos, entonces iniciemos en esta mañana y vamos a ver entonces el segundo punto de esta segunda enseñanza. Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios y sus hermanos en su nueva vida. Hermanos, leamos el versículo 11 de Filemón. Dice, el cual en otro tiempo te fue como inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Al conocer la vida de Onésimo y la relación, queridos hermanos, de ser esclavo, y en este caso particular posesión o propiedad de Filemón, el apóstol Pablo se ve obligado en el Señor a volver a enviar o a regresar nuevamente a Onésimo al lado de su amo Filemón. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo pide más adelante que, o más bien nos muestra que este hombre era muy importante en la vida de Pablo. Pero ¿qué hace? Pablo se ve obligado a regresar a Onésimo nuevamente donde estaba Filemón. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? Pues mire la respuesta. El apóstol Pablo sabía que como nuevo cristiano, hablando de Onésimo, debía cumplir las leyes romanas. O sea, Pablo, él conocía no solamente las leyes de Dios, sino las leyes romanas. Y el apóstol Pablo sabía que tenía que enviarlo precisamente como él había nacido de nuevo en el Señor, pues tenía que cumplir Filemón al pie de la letra lo que las leyes decían. Ahora bien, hermanos, una de las leyes consistía en que cuando los esclavos huían de su amo y se los encontraban, tenían que regresar obligatoriamente a su dueño para recibir el castigo que merecían, para pagar aquello que de pronto habían tomado. Y en ocasiones, estos, cuando recibían, por supuesto, su castigo, en ocasiones el castigo era la muerte, porque se habían escapado, porque no estaban obedeciendo. Entonces el apóstol Pablo, como ciudadano romano que era y conocedor no solamente de las leyes morales de Dios, sino también las leyes de Roma, tenía que dar cumplimiento específicamente a esa ley. Es decir, si alguien encontraba un esclavo, tenía que devolverlo para que el dueño, quien lo había comprado o que era de su propiedad, lo corrigiera o lo castigara. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hizo Onésimo? Regresó nuevamente a Colosas, nuevamente allá regresó, a fin de que Filemón hiciera una sola cosa, hermanos, lo perdonara. Una sola cosa, perdonar. Para que lo recibiera entonces en su casa, no solamente ya como esclavo, sino que ya no lo viera de esa forma, sino que ahora lo viera como hermano en Cristo. Y esto, hermanos, me lleva a pensar cómo el Señor Jesucristo puede entonces, hermano, hacer que un corazón que no ha perdonado por años pueda perdonar de un momento a otro. ¿Sí o no? Así rápido. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Se acuerda usted la historia de Esaú y Jacob? En un momento, hermanos, en un momento, el Señor permitió que estos hermanos se perdonaran. Si usted nota el texto en los versículos 11 y 12, que le pido que vaya allá, pues usted observará que en ningún momento, si usted los lee otra vez, el versículo 11 y 12, en ningún momento
El apóstol Pablo estaba aboliendo. El apóstol Pablo no estaba quitando la ley sobre la esclavitud. Pablo no está haciendo eso. Porque a veces podemos volvernos muy religiosos y pensar entonces que Onésimo volvería y ya. No, Onésimo, como ya conocía la ley moral de Dios y conocía la ley romana, él tenía que ir a pagar eso. Él tenía que dar cumplimiento. Y esto, hermano, nos puede hacer llevar en esta mañana, hacer pensar, que si usted en el pasado quedó debiendo algo o usted no pidió perdón a alguien, si esa persona todavía vive, pues páguele o pídale perdón, porque usted ha conocido la ley de Dios. No podemos decir, no, es que lo pasado ya pasó, entonces, no, a eso no se refiere ese texto. Hermanos, el apóstol Pablo estaba respetando la ley y la estaba colocando, era en cumplimiento. Leamos Filemón 11 y 12 y usted puede darse cuenta de lo que le estoy diciendo. Filemón 11 y 12. Miren lo que dice. El cual, hablando de Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es como útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Eso significa el nombre de Onésimo. Y acá hay una pregunta que debo formular al texto. ¿Por qué dice Pablo que Onésimo en otro tiempo era inútil? ¿Por qué, hermanos? Bueno, permítame dar la siguiente respuesta. Los romanos eran personas muy crueles, específicamente con los esclavos. Para los romanos, un esclavo no era considerado como una persona, sino como un objeto, como parte de la propiedad o de su propiedad. Es como hoy en día muchos hombres, no digo hermanos, hombres, tienen a sus esposas simplemente como si fuera un mueble, que no las aman, que no las determinan, y viceversa. Pero en la época de nuestro Señor, la ley sobre los esclavos era muy fuerte. No había protección alguna. Mire, ¿qué hacían los romanos, hermanos? Los romanos estaban acostumbrados a maltratar, a torturar y en ocasiones hasta producir la muerte sin que nadie se interesara por ellos. Y esto hoy en día, no hablando de esclavos, sino hablando de personas, pues no está muy alejado. Hoy en día vemos personas que nos necesitan como cristianos y los vemos desde afuera. Ah, bueno, que el Señor les ayude. Pero el libro de Juan enseña que si vemos a alguien que tiene alguna necesidad, no le digamos, ah, sí, mañana voy a venir y le voy a ayudar. Mañana. Si podemos hacerlo, hagámoslo ya. Por esta razón, hermanos, en cuanto al pueblo de Roma, Onésimo era inútil, por esta razón, que no era importante. Pero, escúcheme, cuando Cristo eligió, llamó, regeneró, dio conversión, justificó, adoptó y santificó a Onésimo, el cual perseveró como fiel creyente y esperaba la glorificación de su Señor Jesucristo, en ese instante, ¿sabe qué pasó? Onésimo pasaría a ser un hombre útil, un hombre provechoso. Es por esto, hermanos, que cada hermano, donde quiera que esté en el mundo, es útil para el Señor.
Y nosotros, hermanos, debemos verlo así. No podemos, hermanos, estar pensando que un hermano es inútil porque no hace esto o no hace aquello, hermanos. A veces, hermanos, irrespetamos a otros hermanos en nuestra manera de ser, de ver, de hablar. Ahora, Onésimo pasaría de ser por el ruego de Pablo. ¿Se acuerda lo que Pablo dice? Que él estaba rogando. Onésimo pasaría de ser por el ruego de Pablo y por la gracia del Señor de un vil esclavo, escúcheme, de un vil esclavo a un hermano en Cristo. Pregunto, ¿cuántos aquí fuimos rescatados de la esclavitud? Yo soy el primero que levante la mano. ¿Y los demás no? Bueno, los demás ya eran reyes y sacerdotes, o lo son todavía. Hermanos, en el Señor todos somos iguales, ¿cierto? Todos. En su perfecto amor todos somos iguales. Y quiero, hermanos, que juntos observemos o miremos algunos pasajes que en verdad sí nos llevan a entender que realmente somos todos iguales. Que si un día, como lo hemos dicho, el Señor te da la provisión o el Señor permite, hermano, ser bendecido en cualquier área, pues no nos crezcamos. ¿Por qué? Porque para el Señor, el más pobre de sus hijos, económicamente, es igual que el más rico de sus hijos. ¿Sí? Muy bien. Leamos Gálatas 3:28, hermanos. Ese es el primer versículo que usaré para mostrarle a usted que en el Señor todos somos iguales. No hay acepción de personas. El Señor no tiene hijos caprichosos. El Señor no tiene hijos consentidos. Por eso, hermana y hermana, no use esa frase, que yo soy la consentida del Señor. Usted no es nadie, ni nada. Ni el consentido, ni el bebé, ni nada. Las palmadas que mereces. Gálatas 3:28 dice, ya no hay que, hermanos, judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, un solo pueblo. Aquí no está hablando del pastorado, ni del ministerio. Acá no está hablando de eso. Acá está hablando, hermanos, es que en el Señor todos somos iguales. Somos uno solo. Hay un solo pueblo, no dos. Un solo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia del Señor, que está compuesta de judíos que han creído en el Señor y de gentiles, los cuales somos nosotros, redimidos por Cristo. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 6, versículos 5 y 9. Efesios capítulo 6, leeremos a partir del versículo 5 y hasta el 9, amados hermanos y amigos. Qué bueno que usted pueda leer la Biblia, para que usted pueda revisar lo que voy a leer. Mira lo que dice, siervos, ¿qué sigue diciendo el texto? Muy bien, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay que, hermanos. Muy bien, Colosenses capítulo 3, este es el último versículo que voy a usar. Colosenses capítulo 3, versículo del 10 al 15.
Colosenses 3, del 10 al 15. Le estoy mostrando a usted, a través de la Escritura, tomando a Onésimo, por supuesto, como ejemplo, que en el Señor no hay, hermano, diferencia entre el pobre, el rico, el que viste bien y el que no lo hace. Todos somos iguales. Por eso, hermanos, le decía a ustedes que no podemos comprar a Dios con dinero. Colosenses 3, versículo del 10 al 15. Dice el Señor, hermanos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de qué, hermanos, de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Está notando usted entonces que en el Señor todos somos iguales, hermanos? Pero ojo, estamos hablando de aquellos que han venido a Cristo, de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Yo no estoy hablando del impío, yo no estoy hablando de aquel que no conoce al Señor, yo no estoy hablando de aquel que no sirve al Señor, de él no hablo. Estoy hablando de aquellos que por gracia han sido llamados a salvación, que por gracia el Señor les ha redimido para que hagan parte de su pueblo. Yo estoy hablando de ellos. Hermanos, es posible que Onésimo haya continuado conforme a la historia sirviendo a Filemón, pero ya no en las condiciones deplorables de un esclavo, sino que ahora, hermanos, este hombre llamado Onésimo estaba sirviendo en amor, en fe y en gratitud como hermanos en Cristo Jesús. Yo no me imagino las charlas entre Filemón y entre Onésimo en el Señor. Qué importante, hermanos, es tener a nuestro lado personas que nos ayuden en nuestro crecimiento, tener amigos verdaderos, personas que tengan que decirnos las cosas de frente, sin que les dé pena, porque uno se fortalece, porque uno se alegra. Pero qué tristeza, hermanos, es cuando no tenemos el carácter para decir las cosas como son, porque nos da pena, porque de pronto ofendemos, porque de pronto se van de la iglesia, y eso que nos interesa. Lo que tenemos que hacer es servir al Señor y amar. El problema es que no vemos a nuestro hermano como la Biblia dice que lo veamos. Si nosotros realmente viéramos a nuestros hermanos como el Señor dice, las cosas fueran diferentes, hermanos. Hermanos amados, escúcheme, nuestro llamado como nuevas criaturas, ¿cuál es? Según lo que hemos visto, perdonar. ¿Sí o no? Perdonar. Quizás a alguien el Señor le ha venido hablando, o a muchos nos ha venido hablando sobre perdonar. Pero también nuestro llamado como nuevas criaturas es a ayudar. No solamente perdonar, sino ayudar. Y también nuestro llamado es olvidar las ofensas. Es increíble a veces hablar con personas que dicen, no, es que todavía tengo, y dicen así, riéndose, tengo un poquis, tengo una gotica. Cuando yo me acuerdo, es cuando usted se acuerda y tiene ese poquis o esa gotica de rabia, de ira, porque usted no ha perdonado, así sencillamente. Entonces tienes que perdonar
y tienes que olvidar las ofensas. También nuestro llamado es dejar la crítica, hermanos, dejar la murmuración a otros, para ser como Onésimo, es decir, útiles en Cristo. ¿Están entendiendo, hermanos? Muy bien, vamos a ver el punto número 3, queridos hermanos. El punto 3 es este, hermanos. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera el mismo. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera él mismo. Leamos Filemón 12 solamente. Este va a ser nuestro último versículo el día de hoy, hermanos. Filemón. El apóstol Pablo en este versículo, amada iglesia del Señor, hace notar varias cosas. Lo primero, lo maravilloso del amor. Pablo está haciendo notar eso. Vuelvo y le leo el texto. El cual vuelvo a enviarte, amor, porque él sabía las leyes, porque las estaba respetando. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo le estaba diciendo, así como usted me ama a mí, así como usted a mí me ha ayudado, pues ahora el turno es para Onésimo. Aquí no solamente se habla del amor, también de la amistad hacia otros hermanos de la fe. Somos hermanos, nos amamos, somos amigos en el Señor, pero mayormente hermanos en la fe. Amén. El apóstol Pablo iba a enviar a Onésimo de vuelta para que resolviera los asuntos pendientes con su amo y hermano Filemón. Hermanos, el hecho de estar en Cristo no significa de que si teníamos deudas pasadas no las paguemos. No, el Señor ya las perdonó. Amén. O si habíamos ofendido a alguien, entonces no, a ella le olvidó. No, vaya y pague, vuelva y pida perdón. Así debemos hacerlo, hermanos. Entonces, que el Señor en esta mañana, comenzando por quien les habla, hacia abajo, por supuesto, nos haga entonces pensar o meditar a quién le hicimos tanto daño cuando no éramos creyentes, a quién le prometimos amor eterno y nunca le cumplimos, a quién le pedimos un favor y nunca le pagamos. Pablo iba a enviar, escúcheme, a Onésimo de vuelta para que resolviera, ya le dije, ¿no?, los asuntos pendientes con su amo, el hermano Filemón. Él tenía que presentarse y decirle, aquí estoy, te robé, perdóname, te voy a pagar. Pero como él sabía que Pablo había enviado una carta, entonces él tenía que leerla y Filemón, si realmente era un creyente verdadero en el Señor, tenía que cumplir lo que Pablo le estaba diciendo. Es como yo escribíle a Valentina, sabiendo que tiene alguna dificultad con alguien, decirle, Valentina, tu padre te escribe y te dice, perdona a aquel o a aquella. Entonces uno cree, uno piensa que va a hacer caso, ¿cierto? O es el ánimo. Pero Pablo sabía a quién había formado. A Filemón, un hombre de Dios, hermano. Pablo le solicita que reciba, pero no solamente que reciba, sino que atienda a Onésimo como si fuera el mismo apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo este hombre llamado Filemón tenía que atender a Onésimo? ¿Cómo? Pues mire la respuesta. Primero, con amor. Con amor. Si nota usted que he dicho en cada enseñanza la palabra amor, 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 respeto, perdón. Segundo, debía recibirlo con gozo, con gozo.
Aunque sabía que había hecho algo malo, tenía que recibirlo con gozo. Tercero, tenía que recibirlo con respeto, porque ya era hermano, ¿cierto? Ya no era esclavo, ahora era hermano. Cuarto, sabiendo que Onésimo también era un colaborador por la causa del Señor. Es decir, ya Onésimo ya no tenía la etiqueta ni de esclavo ni de ladrón, sino que ahora a Onésimo se le conocía como un compañero de milicia, como un cristiano fiel y verdadero, como un hombre que iba a devolverse para pagar todo lo que él le debiera a su dueño, que ya no iba a ser su dueño, sino ahora su hermano. Pablo le pide a su entrañable amigo Filemón que así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros nuestros pecados por amor, sin merecerlo, esto mismo debe hacerse con cada hermano o con cada persona que quizás en nuestra vida pasada nos hizo daño, pero que ahora está en Cristo. Hermanos, debemos olvidar y perdonar, pero perdonar de raíz, hermanos. Si usted perdona a alguien que le debe y le dice, esa deuda ya no me la pagues, qué bendición. Gloria a Dios. El Señor te va a recompensar. Y te lo digo, hermano, respetuosamente. Pero si tú dices, te perdono, pero debes pagarme, también está perfecto, hermano. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿Cómo entonces, después de haber escuchado esto, cómo nosotros estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo? ¿Con amor y gozo? ¿Los estamos tratando como si realmente fueran nuestra familia? ¿O todo lo contrario? Con rabia, con desprecio, creyendo que somos mejores que ellos. Bueno, veo que están tomando agüita, o sea que está haciendo calor. Hermanos, leamos Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Quiero dejar, hermanos, este último versículo para que en el día de hoy lo meditemos y podamos pensar en el trato que tenemos hacia otros. Colosenses 3, versículo del 12 al 15, solamente esos versículos. Miren lo que dice, estimados y queridos consiervos y amigos. Vestíos, esto habla de colocarnos algo, ¿cierto? Vestíos, pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire el versículo 13, que a veces cuesta un poco. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué más dice? Y perdonándoos unos a otros, si alguno, no dice todos, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Otra vez habla del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí lo notó usted, hermano? Pero esto es para que leamos otra vez y lo meditemos, hermanos. Porque lo leemos aquí, podemos emocionarnos y dejar las Biblias por ahí. No, meditemos, pensemos. Hermanos amados, el apóstol Pablo entonces, y aquí finalizo, el apóstol Pablo entonces, por el hecho de que Onésimo haya sido llamado a salvación por Cristo, no le quitó su responsabilidad humana. Al contrario, en la legalidad
y en la normatividad de Roma, lo vuelve a enviar otra vez para que él cumpla con las cosas que él debía. Hermanos, como conclusión, solo un corazón humillado, hermanos, solo un corazón humillado y solo un corazón transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos conducirá a dos cosas: a amar y a perdonar. ¿Cierto? Pero verdaderamente. Es decir, si usted no se humilla delante del Señor y usted no le pide a Dios que lo transforme, usted siempre va a ser como es. Quizás despectivo, grosero, entre otros. Pero un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a rechazar. Nunca. Entonces, hermanos, este corazón es el que ama. Este corazón es el que perdona. Este corazón es el que tiene cuidados tiernos y cariñosos hacia otros hermanos. Un corazón transformado por el Señor. Pero aquel que no ha sido transformado por el Señor va a ser siempre, y voy a decir algunas palabras, hermano, grosero, guache, ordinario, tosco. Va a mirar siempre por debajo del hombro. Los hermanos harán daño a la iglesia del Señor. Pero aquel que se somete a Cristo alegrará al Señor porque habrá pedido perdón. Y como aplicación general, hermanos, cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Así éramos. Bueno, de pronto todavía usted lo sea. De maldad. Teníamos un corazón terriblemente malo. Ahora pues ha menguado un poco, porque el Señor ha estado allí. Éramos desobedientes, no le obedecíamos a nadie, pero gracias, hermanos, al Señor y a su misericordia, hemos pasado de ser, ¿qué? Esclavos a herederos. Gloria a Dios por eso. Ya no somos esclavos. Ya Satanás no es nuestro padre. Aquel que no es creyente tiene como padre al diablo y es un títere del diablo. Pero aquel que ama al Señor y que vive para el Señor lo conducirá por pastos verdes y delicados. Y aunque un día viniese una grave enfermedad, el Señor le va a cuidar y ayudar. Hemos pasado entonces, hermanos, de ser esclavos a herederos. Por lo tanto, debemos mirar a aquellos que no son creyentes con la misma compasión que Cristo tuvo con nosotros. Amén. Así debemos ver a los que están afuera, a los que no son creyentes, no reírnos, no burlarnos, porque así éramos nosotros. Si usted pasa por una taberna, ¡ay, vean el borrachín! ¿Y usted, acaso, de a dónde Dios lo sacó? Ah, miren ¿y de a dónde Dios lo sacó a usted? Muy bien, hermano, póngase en esta mañana nuevamente sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor, hermanos, que venga precisamente ese avivamiento. Cuando digo de avivamiento, estoy hablando de arrepentimiento realmente, por medio de la Escritura. Oremos. Padre, aquí estamos nuevamente, Señor, con un corazón compungido, con un corazón humillado, con un corazón que necesita a Cristo, con un corazón, Señor, que reconoce que peca diariamente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque realmente, aunque somos cristianos y aunque te amamos, todavía seguimos batallando con nuestro duro corazón. Todavía seguimos batallando con esta enfermedad que es el pecado tan terrible que llevamos. Todavía seguimos luchando hacia el amor, el cual debe ser espontáneo, debe ser fresco hacia otros hermanos, pero que a veces se vuelve acartonado, que a veces nos lleva al orgullo y a la mentira y a la maldad.
Señor amado, mira la vida de nuestros hermanos que están en esta mañana. Ayúdanos, Señor, entonces a entender tu bendita palabra y a comprender, Señor, cómo tú, Padre, pudiste perdonar a un esclavo como Onésimo, un hombre que se fue de Colosas y llegó a Roma, pero que allí, Señor, tú le permitiste conocer a Pablo, un hombre precioso que predicó este evangelio que también predicamos nosotros, un evangelio de arrepentimiento en Cristo, un evangelio de gracia. Oh Padre, ayúdanos entonces en esta hora a entender, Padre, la importancia y la necesidad de perdonar y olvidar aquello que nos han hecho. No permitas que seamos como los fariseos, Señor, que simplemente, Padre, se escudaban en algo que ellos ni siquiera practicaban. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada persona que hoy ha venido. Gracias por estas preciosas hermanas que nos acompañan de otra iglesia local. Oh, Señor, ayúdalas, bendícelas, guárdalas, Padre, y que ellas hoy salgan de este lugar renovadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios a los hermanos, amigos que se conectaron. Vamos a entonar, hermanos,